existen otras formas de determinar las propiedades termodinámicas de un fluido. Uno es a través de las ecuaciones, por supuesto. Otra alternativa es a través de tablas termodinámicas, en donde uno, a partir de la temperatura y la presión, simplemente busca en la tabla el valor de la propiedad que desea. Claro, ahí el problema es que no siempre se tiene tablas de todas las sustancias, pues, ¿no? Al menos de todas las sustancias de interés. Otra opción son los diagramas termodinámicos, como por ejemplo este que está aquí. Este es el diagrama termodinámico, me parece que es para el oxígeno. En estos diagramas uno puede encontrar información termodinámica de un fluido. En este diagrama, temperatura, entropía, uno puede determinar las otras propiedades, como la entalpía, como la presión, como el volumen molar o la densidad. Puede determinar la región de coexistencia, líquido-vapor. En este caso, a partir de la temperatura y la entropía. En este tipo de diagramas, uno tiene que tener claro que eh, cualquier movimiento en línea horizontal sobre el diagrama implica que la temperatura es constante. Es decir, que si usted está ubicado en un punto, por ejemplo aquí, esto se encuentra a una determinada temperatura. Si usted se desplaza horizontalmente, pues lo que está diciendo es que la temperatura se mantiene constante, pues, ¿no? Si el desplazamiento es vertical, entonces estamos indicando que la entropía es constante. A esas líneas horizontales nosotros le llamamos isotermas y las líneas verticales pues vendrían a ser las curvas isoentrópicas o isentrópicas también le dicen. Es decir, los lugares termodinámicos de entropía constante. Pero además de la temperatura y la entropía, uno también puede encontrar información, por ejemplo, de la presión. Y eso lo va a encontrar sobre estas líneas llamadas isóbaras, que son esas líneas azules eh, que van ascendiendo de la parte inferior. Cuando ustedes se ubican en cualquier parte de estas líneas o sobre una misma línea, en este caso, por ejemplo, aquí, lo que usted está diciendo es que la presión del sistema o de la sustancia se mantiene constante. Si usted se desplaza sobre esta línea, lo que dice es que la presión está constante, ¿no? Eso es porque se está moviendo sobre una isóbara. Adicionalmente, también se tiene curvas de volumen molar constante o densidad constante, que son las líneas o las curvas isocóricas, que si se dan cuenta tienen una tendencia muy similar a las isóbaras, ¿no? También van ascendiendo hacia la derecha. Aquí también, ubicarse sobre cualquier punto de una isóbara, perdón, de una isocórica, implica que el volumen molar de la sustancia se mantiene constante o la densidad se mantiene constante. Sin embargo, entre las isóbaras y las isocóricas, o sea, entre estas y estas, que si bien acá se parecen mucho, porque ambas, fíjense, van ascendiendo, tienen una gran diferencia en la región de coexistencia, que es esta que está aquí. En la región de coexistencia, las isóbaras, si usted se percata, son horizontales. Cuando la isóbara llega a la región de coexistencia, cambia de pendiente, y la pendiente que adquiere es cero, es decir, se vuelve horizontal. ¿Y eso por qué? Porque en la región de coexistencia líquido-vapor se tiene que cumplir el equilibrio termodinámico. ¿Y qué implica el equilibrio termodinámico? Que la temperatura de ambas fases debe ser la misma. Si usted se percata en esta línea que está aquí, esa línea tiene la misma temperatura, que es esta que está acá. Por lo tanto, esta línea es una isoterma, ¿correcto? Pero, y recuerden que esta línea está uniendo a la fase gas, que está aquí, con la fase líquido, que está aquí. Entonces, ambas fases tienen la misma temperatura, pero también deben tener la misma presión. Por eso es que la isóbara que llega a este punto tiene que volverse horizontal para que la presión de la fase líquida sea igual a la presión de la fase gas. Sin embargo, eso no ocurre con las isocóricas. Si usted observa aquí, por ejemplo, esta isocórica que ve por acá, cuando llega a la región de coexistencia,
no se vuelve horizontal, simplemente cambia de pendiente. ¿Qué significa eso? Pues que el vapor tiene un volumen molar, pero el líquido que está en equilibrio con este vapor, o sea, este líquido que está acá, que está en equilibrio con ese vapor, no tiene el mismo volumen molar, tiene otro volumen molar o tiene otra densidad. Por eso es que la isocórica no sigue de manera horizontal, porque si su trayectoria fuese horizontal, usted estaría diciendo que ambas fases tienen la misma densidad, cosa que no es correcto. Además de las isóbaras, de las isocóricas, también tenemos las curvas isoentálpicas. Una isoentálpica es aquella región en donde la temperatura se mantiene, perdón, donde la entalpía se mantiene constante. Es decir, que si usted se ubica en cualquier parte de esta curva que está por aquí punteada, la entalpía es la misma, ¿no? La entalpía no cambia. Las isentálpicas tienen una característica bien interesante, y es que en esa región gaseosa, bien alejado de la región de coexistencia, las isentálpicas suelen ser horizontales. ¿Qué significa esto? Más o menos por esta zona, el efecto es más notorio o es más significativo en cuanto a la temperatura que respecto a la presión. Y esta tendencia horizontal se repite por aquí, ¿no? Por toda esta zona. Pero cuando ya nos acercamos a esta zona de la región de coexistencia, las isentálpicas, miren cómo cambia de dirección, ¿no? Aquí tenemos todas las propiedades en este diagrama temperatura-entropía. Tenemos las regiones de temperatura constante, entropía constante, presión constante, volumen molar constante, entalpía constante. Claro, usted podría decir, falta la energía libre de Gibbs, sí, también se podría colocar. Sin embargo, en estos diagramas generalmente solo se colocan estas propiedades. Miren que tampoco aparece la energía interna. Generalmente solo se colocan estas. Y a partir de ellas se derivan las otras. Conociendo dos de esas propiedades puede determinar todas las demás. Si usted conoce la temperatura y conoce la entalpía, vamos a suponer que un fluido se encuentra a esta temperatura y tiene esta entalpía, la que corresponde a esta curva. Entonces mire usted, temperatura intersecta la curva isoentálpica, ya tiene este punto, y a partir de este punto usted puede calcular qué cosa, la presión. ¿Cómo? Pues tiene que buscar la isóbara que pase por este punto. Puede calcular el volumen molar. ¿Cómo? Tiene que buscar la isocórica que pase por este punto. Y puede calcular la entropía. Tiene que buscar la isoentrópica que pase por este punto. El detalle de los diagramas es que no siempre va a encontrar una curva que pase por el punto que usted quiere. Si usted observa acá, mire esta zona, ¿ve? En esta zona hay pocas curvas. Si usted quisiese hallar la entalpía en este punto donde está marcado ahorita el mouse, sería un poco complicado. Sabe que la entalpía aquí es 400 y aquí es 380, pero y aquí, en el medio, lo que tendría que hacer es una estimación, una aproximación, y eso ya introduce error en el cálculo, ¿no? Por eso es que a veces es más conveniente calcular las propiedades, pero el cálculo de las propiedades también implica error si es que usted no usa las ecuaciones correctas. Sea que use ecuaciones, sea que use diagramas o que use tablas, siempre hay una fuente de error. Dentro de la región de coexistencia existe un tercer tipo de curva o un tipo de curva adicional que no lo encontramos en esta región. Fíjese acá está la región de coexistencia. Esta línea vendría a ser la isóbara. Dijimos que era una línea horizontal dentro de la región de coexistencia. Esta línea es la isocórica, ¿no? Y estas líneas punteadas son las isoentálpicas. Sabemos que la isoterma es horizontal y la isoentrópica es vertical. Pero hay una línea adicional, que es esta que está acá. Dice 20%, 40, 60, 80. Bueno, en realidad son unas cuantas, ¿no? Falta 10, 15. Y todas esas curvas, si usted se da cuenta, llegan hacia un mismo punto, hacia el punto crítico. ¿Qué cosas son estas curvas? Son las curvas de eh, proporción molar constante o son las curvas de fracción de vapor constante. Si usted se encuentra sobre esta curva que está acá, o sea, la de vapor saturado, pues significa que el 100% está vaporizado.
Si usted se encuentra sobre esta curva que está aquí, que es la del líquido saturado, significa que el 0% está vaporizado. Si usted se ubica acá sobre esta curva, significa que el 20% de toda la masa se encuentra en fase gaseosa, está vaporizada. Aquí el 40%, aquí el 60%, aquí el 80%, 90%, 95%, sí. Entonces, estas son las curvas de fracción de vapor. Otro diagrama eh, que guarda la misma información, solamente que expresada de otra manera, son los diagramas presión-entalpía. Este es, por ejemplo, un diagrama presión-entalpía que usted puede encontrar en cualquier libro. Ojo, no es que en estos diagramas haya nueva información, está la misma información que el otro diagrama, solamente que está expresada de otra manera. En el diagrama anterior, la información la teníamos eh, expresada en términos de temperatura y entropía, y a partir de esos dos estaban todas las demás. Bueno, aquí la información está expresada en términos de presión, entalpía, y todas las demás están dentro. ¿Sí? A veces resulta cómodo trabajar con un diagrama de este tipo, a veces resulta cómodo trabajar con un diagrama temperatura-entropía, como lo vamos a ver más adelante. Más adelante, por ejemplo, para hacer algunos cálculos de ciclos de potencia, conviene más trabajar con un diagrama de este tipo, un diagrama temperatura-entropía. En cambio, para procesos de refrigeración, conviene más trabajar con un diagrama presión-entalpía. En estos diagramas, que tienen esta forma, esto que está acá es la región de coexistencia, esta es la fase líquida, por cierto, esta es la fase gas. Las líneas horizontales vendrían a ser las isóbaras, porque corresponden a puntos de presión constante. Las líneas verticales vendrían a ser las curvas isoentálpicas. Estas líneas rojas que ven que baja por aquí, llegan a la región de coexistencia, se vuelven horizontales y luego siguen bajando, son las isotermas. Son las curvas donde la temperatura es la misma. Estas son las isocóricas. Ojo, acá cambia un poco la pendiente de la curva, ¿eh? Llega por acá, cambia un poquito y luego continúa bajando. Y aquí están las isoentrópicas, o sea, las curvas de entropía constante. Acá están todas las curvas. Aquí también, bueno, aquí no lo he puesto, pero aquí también hay curvas de fracción vaporizada constante. O sea, estas curvas que empiezan o que se inician en el punto crítico y empiezan a bajar. Otro tipo de diagramas que también se suele utilizar bastante es los diagramas entalpía, entropía. Este que está aquí, por ejemplo. Aquí las líneas horizontales vendrían a ser las curvas isoentálpicas, las líneas verticales, las curvas isoentrópicas. Las azules, estas que están medias inclinadas, son las isóbaras, estas son las isotermas y, y estas son las isocóricas. Aquí uno puede decir, pero ¿por qué las isotermas y las isóbaras no son horizontales? Porque no tienen por qué serlo. O sea, en los casos anteriores eran horizontales, aquí, en la región de coexistencia, porque usted lo que tenía en este lado era la presión o era la temperatura. Por eso es que tenían que ser horizontales, misma temperatura, misma presión. Pero acá no tengo la presión ni la entalpía, tengo la entalpía. No tiene por qué ser horizontal entonces. Fíjese acá, esta línea roja es la isoterma. Llega a la región de coexistencia y sigue su trayecto. ¿Por qué? Porque esta es la fase gas y la fase líquida está por acá abajo. Este es el punto crítico, este punto que está acá es el punto crítico. Entonces, del punto crítico nacen las curvas de fracción vaporizada constante. 70% vaporizado, 80, 90, 95 y la última es 100, que dice que esta es la curva de vapor saturado. Todo este es vapor saturado.